Buenas noches, licenciado. Buenas noches, jóvenes. ¿Qué tal esos 30 en el parcial? ¿Cómo nos fue? Pues les cuento, no he empezado a calificar, pero primero Dios este fin de semana empiece. Vamos a ver, he estado súper ocupada. Van a disculpar el atraso en el inicio de la clase, pero tuve inconvenientes técnicos para ingresar al correo institucional. Bueno, habemos conectado 52 personas de los 178 que llegaron. Entonces, vamos a ver al final con cuántos alumnos vamos a quedar en virtud de que de conformidad con el listado oficial de la facultad aparecen 149 estudiantes inscritos en mi sección. Sin embargo, llegaron 178. Por eso tuve el inconveniente de que no me alcanzaron los exámenes, pero porque llegaron más de los que están inscritos. Entonces espero que se solvente esa situación. ¿Cómo nos fue, Lida? No he calificado ningún examen, he estado súper ocupada, jóvenes. Entonces espero empezar el fin de semana, pero, pero yo digo que bien. Ustedes saben cómo les ha ido, cómo les fue. Bueno. Vamos a empezar, jóvenes. Buenas noches. En esta oportunidad vamos a continuar con el contenido del programa aprobado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. En relación al tema que vamos a ver, es el acta de legalización de firmas, es el tema número 6. Y déjenme decirles, jóvenes, pues primero, es importante indicar que el acta de legalización de firmas es conocido comúnmente como la auténtica de firma. También en otros, de conformidad con la doctrina o en otras legislaciones recibe varios nombres como testimonio de firmas, auténtica de firmas, certificaciones de firmas o legitimidad de firmas. Pero en Guatemala el acta de legalización de firmas es conocida comúnmente como auténtica de firma. Y en realidad, pues no es un acta notarial. Eso sí les quiero comentar. Ustedes ya han visto, por ejemplo, un acta notarial de declaración jurada, pero en este caso, esta acta de legalización de firmas no es un acta en sí. Vamos a ir viendo más adelante cuál es la forma de redactar. Pero, jóvenes, para definir, pues el acta de legalización de firmas es un acto por medio del cual el notario va a indicar que determinada firma es auténtica porque ha sido puesta en su presencia directamente por la persona o ha sido reconocida por determinada persona en su presencia. Es decir, el notario va a dar fe y legalidad de la firma eh, que aparece en determinado documento. Ustedes saben que a partir de que el notario se gradúa y realiza los actos administrativos como su inscripción en en la Corte Suprema de Justicia, registra su firma, su sello y registra también estos datos anteriores en el Archivo General de Protocolos. El Estado va a investir al notario de fe pública.
Es una delegación que el Estado le da y por lo tanto goza de esa fe pública. Entonces, en este caso, en las actas de legalización de firma o auténtica de firma, como comúnmente se conoce, el notario va a dar fe de la firma que aparece en el documento, es decir, de la firma que va a ser puesta en su presencia o de la firma que va a ser reconocida en su presencia. Entonces, podemos definirlo como un acto, permítanme, cuando me detengo es porque me están pidiendo que admita ingresar a alguien, entonces tengo que dejar de hablar y tengo que proceder a, a darle ingreso a los compañeros. Entonces les decía que se puede definir como un acto por medio del cual el notario va a dar fe de que una firma ha sido puesta o reconocida en su presencia y él va a indicar que la dicha firma es auténtica. Y a este respecto, jóvenes, el fundamento legal de las actas de legalización de firma está en el artículo 54 del Código de Notariado. Por favor, que alguien lea ese artículo. Sí, Jafet, muchas Artículo gracias. 54. Los notarios podrán legalizar firmas cuando sean puestas o reconocidas en su presencia. Asimismo, podrán legalizar fotocopias, fotostáticas y otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, siempre que las mismas sean procesadas, copiadas o reproducidas del original, según el caso, en presencia del notario autorizante. Muchas gracias, Jafet. Bueno, vamos a ir viendo, jóvenes, que en la redacción del acta de legalización de firma o auténtica de firma, se va a identificar a la persona que va a poner su firma o la va a reconocer como signatario. Repito, como signatario. Entonces ya después yo les voy a dar un ejemplo de cómo se redacta esta acta de legalización de firma o la razón de una auténtica de firma. El artículo 55 establece que el acta de legalización va a contener y hay dos incisos. El inciso A indica que cuando es una legalización de firmas va a contener lo siguiente. Yafet, por favor, ¿podrías leer? Claro. Muchas Artículo gracias. 55. El acta de legalización contendrá A. Cuando sea de firmas, el lugar y la fecha, los nombres de los signatarios, su identificación por medios establecidos en el inciso cuarto del artículo 29 de esta ley, si no fueren conocidos por el notario, fe de que las firmas son auténticas, firmas de los signatarios y las firmas de los testigos si las hubiere. Muchas gracias. Y por último, Yafet, el último párrafo del inciso B. ¿Claro? Muchas gracias. El último párrafo únicamente. Sí, 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 Ok. sí, porque ahorita Wow. nos vamos a centrar en el tema de las actas de legalización de firmas. Ok. Por favor. En ambos casos, el acta deberá llevar la firma y el sello del notario precedidas. En el primer caso, de las palabras ante mí, y en el segundo caso, de las palabras por mí y ante mí. Muchas gracias, Yafet. Entonces, em, ya vimos, ya definimos que es un acta de legalización de firmas o una auténtica de firmas. Ya dijimos que el notario, hay dos requisitos, que el notario va a dar fe de que la firma es auténtica cuando ha sido puesta en su presencia o reconocida en su presencia. Es decir, van a haber dos supuestos jurídicos para que se dé
para que el notario dé fe que esa firma es auténtica. Por otro lado, también debe de ir precedidas de la palabra ante mí, porque el signatario va a firmar y posteriormente firma el notario. Entonces va a aparecer la firma del signatario, las palabras ante mí y luego la firma y sello del notario. También es muy importante advertir que el notario es responsable o va a dar fe de que la firma es auténtica, pero el notario no tiene ninguna responsabilidad en cuanto al contenido del documento, a la personería que se ejercita o también por ejemplo, él no va a dar fe ni del contenido, ni de la personería o representación que se ejerce, sino únicamente de la firma. Y aquí vamos a ver también, es importante indicar también que normalmente si se va a hacer la razón de la auténtica, inmediatamente debe de ir en el mismo documento, pero si por cuestiones de espacio, si la razón de la legalización de firma se redacta en una hoja independiente al documento en donde consta la firma, que va a ser puesta o reconocida, el notario tiene que hacer además una relación breve de, a qué corresponde el documento o cuál es el contenido de ese documento, en donde va la firma que fue puesta o reconocida en su presencia y de la cual va a indicar que es auténtica. Entonces, también establece la ley, el Código de Notariado, que si alguien no puede firmar, lo hará por él un testigo, pero la persona obligada pondrá su impresión digital al pie del acta. Por favor, que alguien me lea el artículo 56. Yo, licenciada. Muchas gracias, Gerardo. Dice 56. Si la firma hubiera sido puesta por una persona a ruego de otra que no supiere o no pudiere firmar, ambas comparecerán al acto. Para el caso de reconocimiento, será suficiente la concurrencia del obligado, lo que hará constar el notario. La persona que no supiere o no pudiere firmar pondrá su impresión digital al pie del acta. Muchas gracias, Gerardo. Entonces, jóvenes, es importante de que tomemos de base esta circunstancia. Asimismo, jóvenes, respecto a la validez del acta de legalización de firma, esta tiene plena validez respecto a la firma del signatario del documento y respecto a la fecha en que se va a legalizar dicha firma, ya que el notario, como les decía anteriormente, no es responsable ni del contenido del documento cuya firma se está legalizando, ni de la capacidad de las personas que comparecen en el mismo, ni de la personería de los firmantes. Y esto está, em, pues también establecido en la ley. Ahora bien, jóvenes, vamos a ver eh, que la forma notarial, pues vamos a ver que la firma puede ser puesta ante el notario, reconocida ante el notario, también puede ser firma puesta o reconocida a ruego de otra persona que no sabe o no puede firmar, como lo leyó Gerardo hace un momento, o la
firma puesta o reconocida en hoja independiente. Cuando sea así, pues tiene que hacer una relación breve de cuál es el documento en donde aparece la firma que se va a autenticar. Ahora bien, vamos a ir viendo, jóvenes, de acuerdo al contenido del curso de Derecho Notarial 2, hemos visto que los documentos que el notario va a redactar, sea en su protocolo, sean fuera del protocolo, en la mayoría de casos están afectos a determinados impuestos. Y esto pues no es la excepción. Entonces, de conformidad con la ley, eh, la auténtica de firma o el acta de legalización de firma va a cubrir un impuesto notarial de 10 quetzales, el cual está fundamentado en el artículo 3 del numeral 2 y el inciso E de la Ley de Timbres Forenses. Repito, el acta de legalización de firmas o auténtica de firma va a cubrir un impuesto notarial de 10 quetzales de conformidad con el artículo 3, numeral 2 del inciso E de la Ley de Timbres Forenses. ¿Me repite el artículo, por favor? Artículo 3, numeral 2 del inciso E de la Ley de Timbres Forenses. Además, va a cubrir un impuesto de 5 quetzales en timbres fiscales de conformidad con el artículo 5, numeral 7 de la Ley de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolo. Entonces, repito, va a cubrir también un impuesto fiscal de 5 quetzales mediante un timbre, según el artículo 5, numeral 7 de la Ley de Timbres Fiscales. Bueno, hemos visto también que el notario, cuando redacta determinado documento, sea en el protocolo o fuera de él, también tiene obligaciones previas que cumplir, las cuales pues son impuestas por la ley previamente, y también obligaciones posteriores. Entonces, jóvenes, en relación a las actas de legalización de firma, la ley establece que una de las obligaciones posteriores que tiene el notario es la toma de razón de cada legalización de firma que autorice, y esto está establecido en el artículo 59. Es decir, que por cada legalización de firma que autorice un notario, se debe de tomar una razón de legalización de firma. Y fíjense, jóvenes, la novedad. Miren, el acta de legalización de firma se redacta en hojas de papel bond. Sin embargo, la razón de la legalización de firma se redacta, se tiene que redactar dentro del protocolo. Por consiguiente, tiene que llevar una numeración, el número que corresponde. Es decir, el notario, por ejemplo, abre su protocolo del año 2025, paga su derecho de apertura previamente y redacta su escritura número 1, redacta un contrato de compraventa de bien inmueble al contado. La escritura número 2 va a redactar un acta,
va a autorizar una carta total de pago. La escritura número 3 sería la razón de una legalización de firma. Entonces, iría escritura pública número 3. Entonces, tiene que llevar una numeración. Entonces, va a constar dicha razón de legalización de firma en el protocolo. Pero déjenme decirles, jóvenes, en la práctica, la mayoría de notarios no cumple con esta obligación posterior. ¿Por qué? Porque si vemos el arancel de notarios, de abogados y de notarios, establece cuánto se tendría que pagar, cobrar por cada uno de los documentos que el notario va a autorizar. Por ejemplo, vamos a ver, esto está en el artículo 109 del Código de Notariado. Y aquí vamos a... Si vemos, por favor, el artículo 109 y vemos el inciso, el numeral 10, por auténticas, el notario va a cobrar de 50 a 200 quetzales según su importancia. Pero en la práctica, jóvenes, bueno, tampoco se cumple porque, por ejemplo, normalmente uno cobra por una legalización de firma, pues lo mínimo que uno puede cobrar son 100 quetzales. Em, y todavía sí le regatean a uno, pero uno va con un médico especialista y por consulta le cobran 500 quetzales. Si uno quiere un certificado médico, por ejemplo, si alguien no, hablando de los exámenes que acaban de pasar, si alguien no llega el día y hora señalado para el examen ordinario, se le podrá dar un examen extraordinario siempre y cuando demuestre documentalmente o justifique su inasistencia. Por ejemplo, si está enfermo, debe de presentar una certificación médica con los timbres de ley. Y por una certificación médica hay médicos que cobran 1,000 quetzales o 1,500 quetzales. Entonces, imagínense, y por una auténtica de firma, si uno cobra 100 quetzales, quieren todavía regatean y todavía piden factura, imagínense. Pero también la ley dice de 50 a 200 quetzales, pero hay casos en donde, por ejemplo, al notario le llevan una legalización de firma en un documento que contiene 50 hojas y el notario tiene que firmar las hojas anteriores a la firma. Entonces, dependiendo de la importancia, pues también puede cobrar más de lo que está establecido acá. Pero ¿qué pasa? También en la práctica se da la competencia, establece que si alguien cobra menos de lo que está establecido en el arancel, eh, está cometiendo el delito de competencia desleal. ¿Y qué pasa en la práctica? Hay notarios que cobran 15 quetzales, más los que están afuera de finanzas, que le cobran 15 quetzales por auténtica de firma. Entonces, imagínense, y todavía falsifican la firma de los notarios. Entonces, es el riesgo también de que las personas, que los usuarios o los clientes también a los cuales se arriesgan por no querer pagar determinada cantidad. Entonces, aquí está establecido em, que por auténticas de 50 a 200 quetzales y también en el numeral 1
por autorización de escrituras de valor indeterminado, como es el caso de la razón de la legalización de firma, el notario va a cobrar de 200 a 5,000 quetzales según la importancia. Imagínense si uno les cobra 100 quetzales a los clientes, uno les tendría que cobrar la toma de la razón de la legalización de firma. Sin embargo, no todos los notarios cumplen con esta obligación notarial, pero ustedes que se están preparando y están estudiando y se están preparando para ser notarios, ustedes sí deben de cumplir, porque el Archivo General de Protocolos ha implementado ciertas medidas y podría ser que ustedes legalicen varias firmas y que el archivo quiera cerciorarse si ustedes cumplieron con la razón. ¿Y qué pasa? Si no cumplen con la razón, pues vienen las multas para el notario. Entonces, esto es muy importante que también lo tomen en cuenta. Entonces, vamos a ver también cómo se redacta una razón de legalización de firma. Si el notario no cumple, pues tenemos que ver el artículo 101, por favor, si alguien lo puede leer, del Código de Notariado. ¿Qué artículo dijo, licenciada? Perdone. 101. Si quieres leerlo yo, licenciado. Muy bien, gracias, Yafet, por favor. Artículo 101. Las demás infracciones a que se refiere esta ley serán sancionadas por la Corte Suprema de Justicia siempre que no constituyan delito o por el tribunal que conozca en su caso, pudiendo amonestar o censurar al notario infractor o imponerle multa que no exceda de 25 quetzales. En caso de reincidencia, las multas podrán ser hasta de 100 quetzales o suspensión de 1 mes hasta 1 año. La sanción se hará en auto acordado con justificación de motivos. Muchas gracias. Entonces, si no redacta la razón de legalización de firma, ya está infringiendo una norma el notario, y también si omite dar el aviso de la razón de legalización que faccionó la razón de legalización de firmas, también hay una omisión. Y esto pues lo vamos a ver de conformidad también con el artículo 37, donde establecen las obligaciones del notario. Vamos a ir viendo. Permítanme. Tiene que remitir también dentro de los 25 días hábiles el testimonio especial. Entonces, como la razón de legalización de firma se redacta, lleva una numeración, entonces el notario está obligado a remitir el testimonio especial al Archivo General de Protocolos en el plazo de 25 días hábiles y de cubrir el impuesto notarial y fiscal que corresponda. En este caso, como la razón de legalización de firma o auténtica de firma se considera una escritura de valor indeterminado, de conformidad con la ley, va a pagar un impuesto notarial de 10 quetzales y un impuesto fiscal de 50 centavos en cada una de las hojas que conforma el testimonio especial. Por otro lado, vamos a ver, bueno, ya vimos el artículo 59. Bueno,
el- alguien que me haga favor de leer completo el artículo 59, por favor. Kevin levantó la mano, sí, Kevin. Claro, licenciada, buenas noches. Ahorita se lo leo. Buenas noches. 59, ¿verdad? 59, sí. Artículo 59. De cada acta de legalización, el notario tomará razón en su propio protocolo, dentro de un término que no excederá de 8 días, haciendo constar, primero, lugar y fecha; segundo, nombre y apellidos de los signatarios; tercero, descripción breve y sustancial del contenido del documento que autoriza la firma o firmas que se legalizan, con indicación del valor, número y quinquenios de las hojas de papel sellado en que estén escritos tanto el documento como el acta que auténtica o mención de la clase de papel en que estén escritos. Sí, falta un parrafito. Sí, perdón, licenciada. Estas razones se asentarán siguiendo el orden y numeración del protocolo y serán firmadas únicamente por el notario. Muchas gracias, Kevin. Entonces, hago una aclaración. Actualmente, las actas de legalización de firmas o de documentos, como vamos a ver más adelante, se redactan en papel bond. Entonces, ya no se consignan los números y quinquenios de las hojas de papel sellado porque actualmente ya no existen. Y en relación a que solo el notario va a firmar, entonces, la razón de legalización de firmas, van a ir las palabras por mí y ante mí, porque únicamente el notario firma. Entonces, ese es otro aspecto muy importante. Entonces, ahorita, pues, este pues es un tema relativamente corto. A continuación, yo les voy a dar un ejemplo de cómo se redacta un acta de legalización de firmas. Entonces sería en la ciudad de Guatemala el día 5 de septiembre del año 2025. Como notaria doy fe que la firma que antecede es auténtica por haber sido puesta el día de hoy directamente por el señor Gerardo Guzmán Ramírez, quien es persona de mi anterior conocimiento cuando el notario lo conoce, em, y si no lo conoce, si se recuerdan cuando se leyó el artículo 54, en el inciso A indica que si el notario no lo conoce, se em, debe de requerir la documentación que está establecida en el numeral 4 del artículo 29, es decir, que el notario tiene que identificar por los medios legales al signatario y si no lo conoce, pues si es guatemalteco, lo tiene que identificar con el documento personal de identificación. Y también se hace constar que para cubrir el impuesto que establece la ley se adhiere un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 5 quetzales, haciendo constar que la signataria vuelve a firmar la presente acta de legalización, firma el signatario, luego van las palabras ante mí y luego la firma y sello del notario, se adhieren los timbres y los mismos se deben inutilizar. ¿Qué significa eso? Que los timbres se adhieren a la razón de la legalización de firma y los tiene que sellar. Hay tres formas de sellar los timbres. Una es poniéndoles el sello del notario que previamente ha registrado en la Corte Suprema de Justicia y en el Archivo General de Protocolos. Entonces, esa es la primera forma de inutilización de de los timbres, mediante el sello del notario. Dos, poniéndoles una línea eh, encima de cada uno de los timbres, o tres, perforándolo con un como sacabocados.
perforando los timbres, pero les cuento, en la práctica hay funcionarios o jueces que no los admiten así. Entonces, la forma de inutilizar los timbres, ya sean notariales o fiscales, es poniendo el sello del notario encima de cada uno de los timbres. Es importante indicar que cuando la firma va en hoja independiente, el notario debe de indicar que, por ejemplo, se hace constar que, que la firma fue puesta, eh, por ejemplo, en un memorial de desistimiento presentado por el señor fulano de tal, eh, en el juzgado de primera instancia eh, de familia del departamento de Guatemala. Entonces, es importante que se indique a qué se refiere el documento en donde va la firma que es puesta o reconocida en presencia del notario. ¿Alguien levantó la mano ahí como que tenían alguna duda? Perdón, licenciada, yo tenía una duda, pero Sí, sí, Manuel. ¿será que sí o no? Dije, eh, cuando hace la legalización, siempre pone por mí ante mí y en el razonamiento también por mí ante mí o No, en... no, Manuel. Ya dijimos cuando Yafet leyó el inciso B del artículo 55 establece que como el signatario debe de volver a firmar. Por ejemplo, Manuel, el Código Procesal Civil establece que cuando, por ejemplo, si la parte demandante quiere desistir de un proceso, él debe de hacerlo mediante un memorial con firma legalizada. Entonces va a estar el memorial y la firma de la parte actora o de la parte demandante, y luego va a ir la razón de la legalización de firma de la siguiente forma: en la ciudad de Guatemala, el 5 de septiembre del año 2025, como notario doy fe que la firma que antecede eh, es auténtica por haber sido puesta el día de hoy en mi presencia por el señor Gerardo Guzmán Ramírez, quien es persona de mi conocimiento, haciendo constar que para cubrir el impuesto de ley le adhiero un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 5 quetzales, y también hago constar que la firma eh, que la firma fue puesta en un memorial dirigido al juzgado quinto de primera instancia de familia del departamento de Guatemala, y que fue firmado por el señor antes identificado, em, el cual comparece en el proceso también identificado en dicho memorial como parte actora. Entonces, luego va la firma de la persona y luego debe de ir por las palabras ante mí. Entonces, eh, una de las conclusiones es que las legalizaciones de firma o las actas de legalización de firma o las auténticas de firma tienen que ir firmadas por el signatario, y luego van las palabras ante mí, y luego va la firma y el sello del notario y los timbres de ley debidamente inutilizados. Ahora, en relación a la razón de la legalización de firma que va dentro del protocolo, allí sí se establece que, de conformidad con el artículo 59, que solo va a ir firmada por el notario. Entonces, allí sí va por mí y ante mí, Manuel. ¿Quedó claro?
Sí, linda, gracias, soy yo. Muy bien, muy bien. Eso es importantísimo porque en la siguiente clase, que primero Dios va a ser en forma presencial, el día lunes, ya vamos a ver las legalizaciones de documentos o auténticas de documentos, y ahí el notario va a dar fe del documento que, que se va a reproducir es auténtico por haber sido reproducido directamente del original. Entonces, como va a dar fe de que un determinado documento es auténtico, únicamente va a firmar eh, el notario, entonces va por mí y ante mí. Y para que esto quede de una vez ya asegurado, vamos a volver a leer. Por favor, Jafet, ¿nos podrías leer el último párrafo del inciso B del artículo 55? Ojo, jóvenes, es importante que lo leamos nuevamente y que ustedes hagan las anotaciones que correspondan. Claro, licenciada, voy. Muchas gracias. 55, sí. Ok. En ambos casos, el acta deberá llevar la firma y el sello del notario. Precedidas, en el primer caso, de las palabras ante mí. Sí, permíteme, Yafete. En el primer caso, es decir, en el inciso A, por favor, subrayen. ¿Qué dice el inciso A? Manuel, ¿qué dice el inciso A? Cuando sea de firmas, el lugar Ajá. y fecha, los nombres, los signatarios, su identificación por medios establecidos en el inciso cuarto del numeral 29 de esta ley, si no fueren conocidos por el notario, fe de Hasta que... ahí, Manuel, hasta ahí, Manuel. Entonces, por eso tenemos que hacer la relación. En ambos casos, el acta deberá llevar firma y sello de notarios procedidas en el primer caso de las palabras ante mí. Entonces, el acta de legalización de firmas va después de la firma del signatario, las palabras ante mí. Y en el segundo caso que no hemos leído, que se refiere a la legalización de documentos, va por mí y ante mí. Entonces, eso sí es muy importante, jóvenes, que no se les olvide que van las palabras ante mí. Y yo ya les di el ejemplo. Este tema pues es relativamente corto, aunque empezamos la clase pues un poco tarde. eh, ya con esto concluimos. Yo les voy a mandar una presentación de un resumen y también de los modelos de cómo se redacta la legalización de firma, ya sea puesta o reconocida, y también de la razón de cada legalización de firmas que se redacta en el papel de protocolo. ¿Alguna duda algún comentario antes de terminar la clase? Bueno, si todo está claro, por favor, leer del artículo 54 al 59. Yo les voy a compartir la presentación y en el próximo día de clases voy a pasar a cualquiera de ustedes a que me redacte conforme el modelo que les voy a compartir, pero también ustedes investiguen. Entonces, busquen en la bibliografía que aparece en el programa y preparen, lleven una legalización, una razón de una legalización de firma. Y la forma que yo les recomiendo en que ustedes van a practicar y se les va a quedar es que lo redacten a mano. Aunque la copien, no importa, que pongan en la ciudad de Guatemala el 5 de septiembre del año 2025 como notario doy fe, que la firma que antecede es auténtica por haber sido reproducida, por haber sido puesta el día de hoy en mi presencia por el señor Gerardo Guzmán Ramírez, quien se identifica con el documento personal de identificación
2004, espacio 20.512, espacio 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas, haciendo constar que para cubrir el impuesto de ley se adhiere un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 5 quetzales. Y se hace constar, como va en el mismo documento, no se redacta, pero si se redacta en hoja independiente, es importante hacer constar que la firma calza un memorial de desistimiento presentado ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala por el referido señor, en fe de lo cual el signatario vuelve a firmar la presente acta de legalización, firma, y después las palabras ante mí, va la firma y el sello del notario que previamente han sido registrados tanto en la Corte Suprema de Justicia como en el Archivo General de Protocolos, y se adhiere el timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 5 quetzales, y se pone el sello del notario. Esa es la mejor forma de inutilizar los timbres tanto notariales como fiscales. Así que, jóvenes, muchas gracias a todos por su atención. Van a disculpar que iniciamos unos minutos tarde, pero no podía ingresar al correo institucional. Así que les deseo una feliz noche y, primero Dios, nos vemos en forma presencial el día lunes. Así que muchas gracias a todos. Gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches. Buenas Ya, noches. Feliz fin.